Buenas tardes, Arratsaldeon. Desde el Museo de Navarra os damos la bienvenida y las gracias por estar hoy aquí en esta actividad, que es el cierre de la exposición Merche Sueskun Jugando Cuento, que presentamos el 27 de marzo y que termina ya este próximo domingo. En esta última recta de la exposición, yo creo que podemos decir sin lugar a dudas que ha sido una exposición muy visitada, que se ha disfrutado mucho y que sin dudas ha servido pues, para dar a conocer, a reconocer y a disfrutar muchísimo la obra de Merche Sueskun. Así que enhorabuena Merche y enhorabuena Charo, comisaria de la exposición. La actividad es una mesa redonda, un encuentro entre las artistas Charo Fontalba, además de comisaria, Alberto Deriz y Miren Doiz, y que va a estar moderada por Natalia Isla, que es comisaria de exposiciones e investigadora independiente, licenciada en Historia del Arte y diplomada en Teoría de las Artes Visuales y máster en Estudios de Comisariado Artístico y en Prácticas Artísticas y Estudios Culturales por la Universidad Pública de Navarra. El anterior era por la Universidad de Navarra. Así que nada, os dejo que disfrutéis de la mesa. Gracias. Buenas tardes, Arratsaldeon. Muchas gracias en mi nombre y en el de todas las personas que están aquí en esta mesa. Les damos la bienvenida por haber llegado aquí en un día un poco complicado, que vimos que se junta con otro tipo de actividades culturales. Y como decía Marta, esta ya es la finalización de la exposición de Merche Sueskun, que nos acompaña aquí sentada entre el público. Así que al final también podrán acercarse a ella, conversar, preguntarle algunas inquietudes de sus trabajos o de sus procesos. Y queremos justamente reflexionar sobre su exposición retrospectiva junto a Charo Fontalba, que la presento en primer lugar, que fue la comisaria de esta exposición y que han estado en permanente diálogo con Merche para la investigación, selección y el montaje de las obras que se pueden recorrer durante esta última semana. Seguramente muchas de las personas conocerán la obra de Charo, que también se ha visto aquí en el Museo de Navarra. Ella tiene una larga trayectoria como artista visual y se licenció en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, realizando luego un posgrado de escultura en Londres y participando en talleres en el Centro Artístico Interdisciplinar Arte Leku en Guipúzcoa, al igual que Merche. Algunas de las obras que han podido verse en este museo, por ejemplo, la acción performativa Sueñario en 2021, y también su participación de las exposiciones colectivas Yo la peor de todas en 2018 y otras liturgias en 2024, además de múltiples muestras en galerías y salas de exposiciones en Navarra, Bilbao y Madrid. A su lado nos acompaña Alberto Deriz, que nació en Pamplona en 1983, licenciado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Barcelona, tras la que obtiene la maestría en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2010 reside entre Navarra y México, compaginando su trabajo como escultor con otras disciplinas como son el urbanismo y la docencia. Destaca en su trabajo la instalación El Zócalo en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, con la que obtuvo el segundo lugar en el Pabellón de México para la Bienal de Arquitectura en Venecia en 2014. Ha expuesto su trabajo en el Centro Cultural de España en México, en la UNAM y en la Feria Sonamaco, así como también en la Galería Nordés en Santiago de Compostela y más recientemente en la Torre Don Borja de Santillana del Mar en Cantabria. Participa en 2023 de las Ferias Artísima de Turín y en Arco de Madrid, donde obtuvo el premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente. También ha expuesto en el Museo de Navarra, en la Ciudadela de Pamplona y en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo. En 2018 participa en el programa Landarte del Gobierno de Navarra. En 2023 realiza una instalación en la zona arqueológica de la ciudad de Andelos. Y en 2024 es convocado por los Encuentros de Pamplona para instalar una obra en el espacio público. Puntualmente lo pudimos ver en el Paseo Sarasate. Y aquí a mi lado se encuentra Miren Doiz, también nacida en Pamplona en 1980 y quien tras su paso por la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona se licencia en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y amplía sus estudios en la Escola Massana d'Art y de CENI de Barcelona. Desde hace varios años vive y trabaja en Madrid y ha venido especialmente para esta ocasión desde Madrid, donde es profesora asociada del Departamento de Pintura de la Universidad Complutense.
Desde sus inicios recibe premios y reconocimientos como el Premio de Jóvenes Artistas de Pamplona, el de Encuentro de Jóvenes Artistas de Navarra y el Premio DKV de la Feria Estampa. Ha disfrutado de las ayudas de la Fundación Polo Krasner en 2015 y de la Real Academia de España en Roma en 2018. Su obra se encuentra presente en colecciones diversas como la del propio Museo de Navarra, Fundación Coca-Cola, Colección Mariano Llera, la de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, la colección del Centro K2M en Móstoles, la del Museo Municipal de Madrid, la colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona, la del Museo de Colecciones ICO y también en la colección DKV. Bueno, tras esta presentación que traté de hacer breve porque cada quien tiene bastante trayectoria y mucha proyección también internacional. Abro un poco esta mesa redonda, comienzo lanzando una pregunta general sobre el espacio expositivo, que es lo que nos va a centrar la mirada hoy, para que cada artista nos comience a desvelar cuáles son sus procesos de trabajo. Sobre todo nos queremos centrar en el más reciente, ¿no?, que será el que les interesará también referir. Hace un par de meses estuvimos en los estudios de cada uno de ustedes con Charo visitándoles y pudimos constatar también las distintas formas de trabajo. Voy a partir hablando un poco de Miren, que estuvo en los talleres de Bilbao Arte en una residencia, que prontamente va a poder mostrar está en una colectiva actualmente y va a tener una exposición monográfica el próximo año, en abril, que ya está anunciada. Y hablábamos un poco cómo avanzas en tus proyectos, que no hay un boceto previo, que es una investigación que va siendo bastante guiada por la intuición, por este encuentro con los materiales, en este diálogo más bien interno y viendo cómo se van articulando los materiales, ¿no? Y Alberto, por otro lado, sí que trabaja mucho con esquemas, con maquetas y trabaja, claro, el gran formato aportado por sus conocimientos de arquitectura. Ambos trabajan la escultura, aunque están siempre subvirtiendo los límites de esa disciplina. Y hace mucha referencia también en su proceso, Alberto, a la arqueología, a la organización de los materiales. Lo veíamos también en su taller. Entonces, un poco partir por preguntarles cómo es el cambio de percepción o de proyección del espacio expositivo cuando están trabajando en sus estudios, cómo lo están visualizando, lo tienen en mente, cómo van avanzando en sus proyectos o si eso forma parte de otra fase de conceptualización. Eso inicialmente. A ver, pues yo, en mi caso, por ejemplo, yo durante muchos años estuve haciendo muchas intervenciones específicas para exposiciones o, bueno, para site specific en lugares concretos. Entonces, obviamente, yo trabajaba para un lugar concreto y para normalmente una exposición concreta o, bueno, una serie de encuentros o lo que sea. Entonces, claro, el lugar lo marcaba todo. Entonces, aunque ahora realice una obra, claro, toda esa obra era efímera, ¿no? Se trataba de intervenciones que se realizaban en el espacio expositivo donde fuese, pero era efímera siempre. Entonces, claro, ahí el lugar obviamente estaba marcado por el lugar, ¿no? Luego, al realizar otro tipo de trabajo que quizás sí que se puede trasladar a un lugar, pero yo nunca he dejado de tener como presente los lugares para los que va a estar destinado. Entonces, siempre, aunque realice piezas en el estudio, pero bueno, siempre luego a la hora de exponerlas, normalmente trabajo con el espacio también. O sea, que quiere decir que igual una parte la realizo en el estudio, pero luego siempre hay una finalización en el propio espacio. Siempre, pues por ejemplo, una exposición que tuve en el Museo Teiza, la de Interestratos, pues ahí eran piezas que había realizado en el estudio, pero luego finalizaba en la propia sala, ¿no? Y en la propia sala, pues esas piezas que habían estado realizadas un poco de manera exenta, pues se fundían un poco con el espacio. Pero bueno, porque yo en concreto en mi trabajo ha sido siempre como muy importante, ¿no?, el espacio. Yo suelo decir que mi formación como arquitecto es en Barcelona, español, pero mi formación como escultor es en México. Y en México en las últimas décadas había un debate muy interesante sobre si los escultores debían o no tener estudio, ¿no? Orozco, por ejemplo, se dedicaba un poco a ridiculizar o reírse de la anterior generación porque su manera de producir era haciendo esculturas de taller, ¿no? O sea, esculturas que digamos que no se contaminaban de lo que sucedía alrededor, ¿no? Y bueno, yo
digamos que desde que asumí el traje o el rol de escultor, la incidencia que tiene en el proceso las circunstancias que no controlo cada vez tiene más peso, ¿no? Entonces hay un juego entre el taller, que es probablemente el lugar donde más control tengo sobre lo que va a suceder, y luego una serie de cosas que vienen de fuera. Unas de ellas puede ser el espacio expositivo, otras puede ser el presupuesto, otras los materiales, otras temáticas que muchas veces uno no elige, unas veces sí y otras no. Entonces el taller funciona un poco, en mi caso, como, digamos, o sea, como la reflexión, ¿no? Como cuando uno está escribiendo, no escribe todo lo que dice, ¿no? O sea, tiene más pensamientos que los que escribe. Entonces, me gusta pensar que los proyectos alcanzan, digamos, se ve muchísimo mejor la pregunta o la búsqueda dentro del entorno del taller que, desde luego, en la exposición, ¿no? O en una materialización en otra escala o en otro lugar. A mí me emociona mucho más y me gusta muchísimo más visitar los talleres que las exposiciones, muchísimo más. Y muchas veces me gusta más visitar las ferreterías y las tlapalerías, que se llaman en México, o las chatarrerías, que las exposiciones. Porque ahí están las preguntas como palpitando, ¿no? Y en el taller también, y muchas veces la exposición se concentra más en las respuestas. Y creo que la exposición que tenemos al lado corrige eso de una manera muy, muy bella, porque no sé si es por la manera de construir los materiales, la exposición tan directa, se mantiene la búsqueda. O sea, hasta uno podría deducir, por ejemplo, la papelera atravesada por el punzón de madera, el que se usa, no sé si es el que se usa para... Son de los pinchos morunos. Para los pinchos morunos, ¿no? Uno puede imaginar que surge justamente cuando en una habitación, no necesariamente en un taller, esos dos elementos son unidos por la escultora, ¿no? Y ese proceso puro o esa pregunta pura sigue estando en la pieza y en la exposición. Eso es muy bonito y muy difícil de conseguir. Genial, justo así me das el pase para preguntarle a Charo cuál fue la operación que tú también con tu ojo de artista y de escultora hiciste al entrar al estudio de Merche, y eso que decía Alberto, ¿no? De que ahí están las preguntas, cómo traducirlas sin que se pierda esa pulsión y traerlas a un espacio expositivo, que ahí está el desafío del comisariado, uno de los desafíos del comisariado, cómo instalarlo tomando en consideración su visión también. Me ha gustado mucho lo que has dicho, Alberto. Pues sí, yo tuve el privilegio de visitar el taller de Merche varias veces, unas cuantas veces, y sí que es verdad que, bueno, no solamente en su taller, por ejemplo en el mío también, está mezclado pues las obras acabadas con las inacabadas, los materiales, los procesos, hay como una continuidad en todo eso. Y yo me encontré con eso realmente también. Con eso que quiero decir, que bueno, que el estudio hay esa continuidad que digo, pero toda exposición requiere también como de hacer un corte, de hacer una discontinuidad en esa continuidad. Pero yo quería que el espíritu del estudio estuviera presente en la exposición, y eso es verdad. Y de hecho, toda la serie de pruebas, que no sé si la has visto, que está entrando a mano izquierda, que es todo un conjunto de piezas a partir de un elemento que es un yogur positivado en yeso, y a partir de esa unidad fue desarrollando Merche un conjunto de piezas. Yo cuando vi eso en el estudio lo quise llevar tal cual a la exposición. Luego aquí, bueno, pues se le ha construido otro display y tal, pero yo ya me lo imaginaba en la exposición tal cual. Yo digo, o replicar incluso la estantería en la que estaba en el estudio de Merche. Entonces yo cuando profundicé en la obra de Merche en el estudio relacionándome con sus obras, yo
al mismo tiempo que las miraba, yo ya estaba pensando en el espacio. Eso sí que es verdad. Es decir, yo ya estaba decidiendo. O sea, mientras estaba seleccionando, yo me las imaginaba expuestas y cómo podían relacionarse entre ellas. Y por eso me dio... también vi que estaban en el estudio, las veía dialogando. Entonces eso me dio pie también a establecer, en un principio eran 5, pero luego quedaron 4 grupos grandes de piezas, que en ese diálogo se enriquecían y se potenciaban unas con las otras, igual que en el estudio, cuando yo las vi un poco. También decidí que el espacio no podía ser cronológico ni lineal, que quería que el espacio no tuviera divisiones, sino que nos ganáramos el espacio de la sala en conjunto, que fuera una experiencia espacial, que nos la jugáramos en el espacio, no compartimentando, sino que al entrar sintieras el espacio en toda su totalidad. Sí. Sí, también estaba pensando en que tuviste que pasar por esta fase de documentación de muchas de las piezas, hacerle fotografías, sacarlas de su hábitat del estudio, pasó como por otro espacio intermedio que es bueno, en este caso fue el Centro de Arte de Huarte. Algunas de ellas las trasladamos al centro de Huarte para fotografiarlas en un lugar más limpio, porque el estudio, digamos, no daba la amplitud como para hacer unas buenas fotos. En el Centro Huarte, pues las obras funcionaban muy bien con la luz natural. El Centro Huarte es más bien un cubo blanco, realmente. Entonces, al ser cubo blanco, las obras de Merche, que son que trabajan los materiales muy cotidianos y que tienen una relación como muy cercana con el espectador, gracias a sus cualidades ápticas, táctiles, pues allá con la luz natural quedaban más naturales que aquí, quizás. Es decir, es un modo de demostrar o de sentir cómo el espacio también afecta a las esculturas. Aquí, digamos, el espacio del museo está, digamos, más artificializado que en el Centro Huarte, entonces, bueno, las piezas son afectadas de diferente manera. Pero en ambos casos, aquí también hay que decir que el montaje se hizo conjuntamente con el equipo de Conjunta, que fueron los que hicieron el proyecto museográfico. Y la idea de, digamos, cubrir las paredes con pintura oscura lo hace más como un receptáculo, un contenedor, que creo que va bien con toda la temática de los contenedores, de los contenidos, de los límites, de la caja, que es el elemento con el que trabaja mucho Merche. Entonces, bueno, es decir, yo mientras seleccionaba las obras ya decidía cosas, pero luego se decidieron otras. Fue un proceso, como es el proceso creativo, o es el proceso de construir una escultura, un conjunto de esculturas. Sí, en ese sentido, un proceso. Ir componiendo, ¿no? Bueno, voy a acompañar un poco esta mesa con algunas imágenes que tenemos también de obras tanto de Miren, de Alberto y de Merche, para que vayamos animando un poco la vista, además de lo que vamos a ir reflexionando. Y quería preguntarle justo a Miren, ¿cómo surge en tu trabajo la elección de los materiales, pensando en esta idea del giro material? Que hay una filósofa norteamericana y teórica, Jane Bennett, que escribe sobre la materia vibrante, ¿no? Y ella propone que hay una agencia o una política de las cosas. Y yo creo que tu trabajo deriva bastante de esa idea y quería que nos contaras un poco cómo trabajas la materia tanto inorgánica como la orgánica, la idea del resto, que también hubo una exposición en que participaste, y si nos puedes contar un poquito de eso. A ver, pues realmente la idea del material en realidad surgió porque yo quería cambiar un poco mi manera, o
o sea, yo durante un tiempo hice un tipo de intervenciones, pues un poco como la que aparece aquí detrás, en la que eran unas intervenciones con una pintura así como muy gestual, muy característica, no se trataba de crear casi espacios como un poco alucinados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, yo tenía como esta manera de pintar, ¿no? Entonces llegó un momento que coincidió, pues a la vez ya había hecho muchas intervenciones, aunque bueno, cada lugar era diferente, ¿no? Normalmente pues llevan otros elementos, o de repente, pues imagínate, en un museo, pues además de con la pintura, trabajaba también con todos los restos de moquetas que habían utilizado, o por ejemplo, en otro lugar, pues de repente una que hice en un festival de música, pues trabajé como simulando una especie de bajera, por así decirlo, de gente así joven como las que hay en Pamplona, como las que yo he estado cuando era joven, pero luego llegó un momento en el que quería cambiar como esa manera porque siempre como que tendía ese tipo de pintura, ¿no? Entonces, bueno, coincidió por un lado con una intervención que hice en Tabacalera, en la que hice una especie de tarampantojo, y a partir de entonces empecé también con una línea de trabajo que se llamaba no painting, ¿no? Porque yo lo que me di cuenta es que al final mi manera de pintar, aunque tú consideres que es como natural o lo que sea, en el fondo no se trata más que de una cosa aprendida, pero que al final, como nuestro cerebro es vago, ¿no? y es muy difícil quitarse lo aprendido o la costumbre, pues que debía tomar, por así decirlo, una decisión radical y entonces utilizar otros materiales, ¿no? Para pintar, porque si utilizaba la pintura como material, ¿no? La brocha, el agua, esto, siempre iba a ese resultado, ¿no? Entonces, en plan, ¿no quiero ese resultado? Pues elimino la posibilidad de tener ese resultado, que al final es usar pintura, ¿no? Entonces empecé a trabajar con otro tipo de materiales que igual eran piezas que eran más de pared o lo que sea, pero bueno, a partir de eso, empecé a trabajar más con el material. Primero por esta cuestión de... Luego cada material obviamente tiene, al final... Tiene forma, tiene color, tiene textura, ¿no? Por así decirlo, todo material tiene una cualidad plástica, ¿no? Entonces, luego, a partir de que ya empecé a realizar esta serie de obras que se llaman no painting, en la que trabajaba, pues de repente unas eran con solo cintas adhesivas de tela que encontré en un sitio y tablillas, por ejemplo, transparentes. Otra de repente decía, trabajo con bolsas de plástico, ¿no? Y entonces cuando trabajaba con las bolsas de plástico tenía muchas bolsas de plástico en mi casa, entonces decidía, pues venga, voy a hacer unas obras en las que voy a acabar con todas las bolsas que tengo, ¿no? Entonces, a partir de empezar a trabajar con materiales, pues ya he ido como derivando a otro tipo de obra, quizá más escultórica, ¿no? Por ejemplo, este tipo de obras son más escultóricas, o bueno, las últimas que he hecho, por ejemplo, de un paisaje personal y culpable, que se pudo ver en el Centro Huarte, y entonces ya ahí es un trabajo con los objetos en los que creo que también hay como una reflexión un poco más sobre, bueno, pues más ecológica, o sobre... Yo al final pienso que o sea, también es un poco trabajar con los residuos, ¿no? Con el resto. Aparte de que refleja un poco mi situación precaria, ¿no? Que en el fondo también es como una opción de trabajar con lo que tengo, o sea, como intentar hacer con lo que puedo, básicamente con lo que tengo. Y bueno, y justamente en Bilbao Arte, pues bueno, también he desarrollado una obra que, bueno, se llama un poco... sí, trabajé a partir de unos papeles de empapelar que encontré en una casa que representaban un poco como simulación de materiales, simulación de un bosque, y luego pues sí, mucho con cosas que encuentro en la calle, que al final las cosas que encuentro en la calle y los materiales tienen mucho que ver con la de traslados que hay debido a la especulación inmobiliaria, a las vidas precarias. O sea, al final todo lo que encuentras en la basura de materiales tiene que ver con casas que se desmantelan, o sea, que ya sea o por casas que se vacían, ¿no? Porque esto, bueno, pues al final a partir de los materiales que encuentras puedes analizar un poco, ¿no? la situación social, por así decirlo, o ecológica que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque es la falta de reciclaje o de reutilización más en serio, ¿no? Sí, son estas obras. Y luego, pues eso, todo es encontrado en la calle o bien reciclado También en Bilbao Arte, pues por ejemplo, hay varias esculturas que lo que tienen ¿cómo se llama esto? Donde están los monitores de pantallas esta, por ejemplo, o bueno, son ese tipo de cosas así como encontradas y que, bueno, hablan un poco de eso.
¿Y qué piensan tus colegas, por ejemplo, de...? Mis colegas, pues bueno, mis colegas muchas veces me dan cosas, además. Yo, por ejemplo, tengo una obra, esta es muy graciosa porque, fíjate, tengo una obra, bueno, Sandra Gamarra, que es la artista que representa a España justamente en la Bienal de Venecia, que es amiga, y entonces de repente un día Antoine, el chico de Sandra, me dice, mira, ¿quieres un montón de bastidores que Sandra no quiere? Entonces yo tengo una obra, por ejemplo, que se llama Du Cúpil, Sandra, Antoine y yo, que ha sido como esto porque de repente uno de los bastidores que me había dado Antoine de Sandra tenía una pegatina detrás que ponía Giri Du Cúpil, porque claro, como Sandra trabajaba con la Galería Juana de Izpuru, pues seguramente ahí hubo un cuadro de Du Cúpil que luego pasó a ser un cuadro de Sandra y luego el bastidor pasó a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues como esa que luego también eso es una cosa que me gusta, porque en realidad entre los artistas nos ayudamos mucho más de lo que la gente que no es del mundillo y desde fuera puede percibir. Y bueno, y me gusta también como ese traslado como del objeto y de los materiales entre nosotros. Y bueno, sí, hay muchas veces gente que me dice, he encontrado esto, tal, a ver si te sirve. Y sí, a ver, sí. Y luego, pues bueno, también hay gente que me ha dicho que tiene que empezar a usar los materiales que yo uso, que los materiales para trabajar son muy caros. Y bueno, es que hay muchas cosas en el mundo también, quiero decir. Yo podría trabajar toda la vida ya con todo lo que ya está producido, creo. O sea que... Vale, y ahora una pregunta para Alberto, pensando también en esta experiencia inmersiva de la que hablaba en algunas de las obras, Miren. Claro, tú trabajas con materiales, pero lo haces desde una manera bastante participativa, en que las personas habitan muchas veces tu trabajo. Y a ver si nos puedes comentar un poco de esta obra que hiciste en la zona arqueológica de Andelos, o también la que hiciste en el Zócalo, que finalmente va teniendo un uso distinto al que se puede esperar, o que se va transformando también en la medida de que tú propones un espacio, pero luego habitarlo puede ser otra deriva, ¿no? Bueno, el caso de esas dos obras tiene que ver con una mezcla de disciplinas. Creo que son dos obras que, como suceden en el espacio público y están como condicionadas por el uso, o sea, el caso de Andelos era un pequeño auditorio para un piano. O sea, podría ser muy discutible que es una obra de arte y no una obra de arquitectura. De hecho, en esa obra me valí un poco del rol de artista para saltarme la normativa, ¿no? Que es una cosa que explica muy bien un arquitecto sevillano que se llama Santiago Cirujeda, que él se dio cuenta de que si decía en la misma forma exactamente, en vez de decir que era una arquitectura, pasaba a decir que era una instalación artística, de repente entraba sobre ella una normativa totalmente diferente, ¿no? Y entonces esa fue un poco la solución que encontré para poder hacer pues casi un sueño infantil, ¿no? Que era convertir las pacas de paja que hay en mi pueblo, que además Mendigorría está muy cerca de La Raga, y los que estamos acostumbrados a ese paisaje, al proceso de las estaciones, es una cosa muy hermosa, y también es hermosa por la parte del clima y de las estaciones, pero también por la incidencia humana, ¿no? Porque, o sea, al final son territorios muy transformados, y desde un tractor arando un campo a luego convertirlo en pacas, o sea, ahí, no sé, me da igual que eso, si una paca es escultura o no es escultura oficialmente. O sea, para mí es digamos, la conversión de la paja en un paralelepípedo, ¿no? Y ahí vuelve, creo que hay muchas cosas también de la exposición que tiene que ver con eso, de objetos que con leves manipulaciones son capaces de volverse objetos humanos, objetos culturales en muchos sentidos. Y ese gesto de transformación, este verano no tiene nada que ver, pero he estado visitando las cuevas como las de Altamira, pero en el lado de Francia, que no sé, por alguna razón es más fácil entrar a esas cuevas, no hay tanta cola, y entonces están las famosas, en una de las grutas es la que más manos tiene.
Entonces, el gesto de la mano en esas cuevas, además de ser muy misterioso, pero en el fondo también es muy, muy próximo, es muy cercano, porque es como decir, por un lado aquí estoy yo, o sea, yo estuve aquí, que es como hacer un graffiti en un baño, y por otro es también entender el sitio tan bello en el que estás, ¿no? Porque esas cuevas, o por lo menos como yo las interpreto, y muchas de esas pinturas señalan un lugar antes que una pintura. Entonces esa idea también es como muy bonita y es una cosa del paisaje, volviendo un poco a la pregunta sobre el espacio público. O sea que a veces no se trata de imponer la forma sobre el mundo, sino dejar que la forma, digamos, permee a otra serie de cosas, ¿no? Y en concreto esta es muy clara la entrada y la salida de la forma. O sea, hay un trabajo previo enorme, después hubo un montaje de un solo día, donde el que lo montaba no era constructor ni era nada, sino era un señor que sabía manejar una máquina, y yo le iba diciendo dónde iba cada una de las pacas enormes. Y después se sale, digamos, el escultor, y entra el pianista, entra el público, ¿no? Y forma parte de una cosa que, bueno, que es más difícil de definir, pero pasa como en las cuevas, que eso es pintura, o está señalando un espacio que es arquitectura, es ciencia, religión, es arte. Creo que aún hay aprendizajes, aún hay mucho que aprender de trabajar fuera del estudio, o sea, donde las cosas nos contaminan, y contaminar, dicho a favor, ¿no? del proceso de trabajo. Súper, muy interesante esa mirada. Y pasando a Charo, por ejemplo, siguiendo esa línea que tú también, bueno, como artista trabajas bastante los materiales industriales, y aquí también hace un guiño, ¿no? al tema de la máquina, de la industria. ¿Cómo es tu encuentro con los materiales que empiezas a ver en las obras de Merche? Que hay ahí también un encuentro, ¿no? Entre lo cultural, natural, lo más orgánico, y también este choque con los materiales industriales, con el metal. ¿Qué te va pasando también con ese encuentro? Sí, yo me siento cercana a la obra de Merche justamente por eso, porque yo también, digamos, recolecto objetos, o me inspiro en objetos o los descompongo para hacer mis esculturas. Y en ese sentido también está muy conectado con la obra de Miren Doid, que también es una recolectora, ¿no? de objetos. Los estudios pues dan cuenta de eso muchas veces, ¿no? De que son una amalgama de esos materiales. Pero cuando yo me enfrento a la obra de Merche, claro, me doy cuenta de que hay objetos que son manufacturados, tal cual vienen, digamos, de un comercio, pero luego hay restos, como restos, y vuelve a aparecer la palabra restos o el concepto o la idea de resto, restos de la producción metalúrgica o que son piezas geométricas que a Merche le sirven para articular sus piezas. También está la materialidad orgánica del sisal, que me parece que es muy importante en Merche, y en esta exposición hay mucha representación del sisal, que justamente las obras de sisal son las que atraviesan el espacio de la sala, es decir, no se han expuesto todas juntas, sino están como atravesando el espacio. Eso es algo que también se persiguió. El sisal yo creo que es un material que por su presencialidad, sus cualidades táctiles, tiene más que ver con esta idea de Jane Bennett de la materia vibrante. O sea, es un material con mucha agencia, y creo que este material ha capturado la mirada de un público más joven, de una serie de escultores o de artistas más jóvenes. Y a mí me lo han hecho decir, por ejemplo, tú, Miren, sí que me dijiste el día... Yo dije que sí, por ejemplo, había algunas obras de Merche, sí me parecía que tenía mucha conexión con algunos, por ejemplo, de Nora Urrecoechea, ¿no? Exactamente, eso es. Incluso, Natalia, tú me mandaste de Arco, mira, aquí hay un Sueskun, una escultura de una coreana, me parece, y era así.
Incluso en la exposición hay una pieza de 1988, que es esta que me gusta mucho, que está en el centro de la sala, que es una estaca, es sin título, pero yo le llamo la estaca, y que hay como un gesto, un nudo, una especie de escritura, un remolino de sisal en la base. Esa es del 88 y me parece perfectamente contemporánea, o sea, perfectamente actual. Entonces, bueno, yo cuando me enfrenté a la obra de Merche quise recoger todo esto que estoy contando. Y con la idea de resto yo no veo, pero es mi sensación, yo no veo que en Merche haya como una intención de reciclado o reciclaje propiamente dicho. Me parece que en Merche el resto no es, y creo que a todos nosotros nos ocurre eso, el resto no es lo que sobra, justamente es lo que permanece, lo que excede, ¿no? Y creo que lo consideramos como tal en las esculturas, es lo que se resiste realmente, y muchas veces queda en el estudio esos restos que no acaban de ser tirados a la basura, sino que te reclaman, vuelves a ellos. No sé, me parece que hay restos en todo, en el proceso, en los procesos de producción, y también hay como restos psíquicos, no sé, como en nuestro inconsciente o algo así, que nos conectan con ellos. Justo antes le preguntaba a Miren sobre esa idea del resto. Se me ha olvidado comentar esto, sí. Yo sí que uso un resto literal. Ya. O sea, yo, por ejemplo, justamente tenía una serie de obras que se llamaban La forma dada, en las que había recuperado el papel de una fachada de un lugar donde tuve una exposición. Entonces yo recuperé ese papel, y luego ese papel lo que hice fue, precisamente yo, que estuve también en el concurso de Cervezas Alhambra en la primera edición, yo había hecho unas piezas en las que luego me habían sobrado restos literales de recortes de DM, y entonces pues con el papel que arranqué de esa fachada los restos de DM fueron cubiertos, entonces con unas formas que eran tal cual, que yo no elegí porque eran los recortes, y entonces era como, tengo que trabajar con esto, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí que es como muy literal. Yo a veces hago obras que me quedan recortes aquí y digo, bueno, pues esto lo junto para otra cosa, tal. O sea, sí que, o sea, es como si no quisiese dejar es que ya suficientes cosas. O sea, es como si me hago cargo de todo lo mío, aunque sea, ¿no? Intento hacerme cargo de todo lo mío, ¿no? No sé. Y en el Museo de la Universidad de Navarra también presentaste... Sí, en el Museo de la Universidad de Navarra precisamente participé en una exposición que se llamó El Resto, en la que se exponían 3 de esos murales que se llamaban La forma dada, pero que precisamente estaban hechos con restos, sí. Pero bueno, eran restos bastante grandes, ¿eh? O sea, eran trozos grandes de DM, pero sí. Sí, pensando lo que hablaban las tres, que tiene que ver con el contexto, ¿no? Donde van creando sus trabajos. En el catálogo, Charo citaba a Donna Haraway cuando hablaba de que únicamente la perspectiva parcial es la que promete una visión objetiva, ¿no? Lo llevabas un poco a la idea del conocimiento situado, de que todas las condiciones culturales, de vida de cada una van permeándose en el trabajo. Y ahí yo me preguntaba también si sienten alguna responsabilidad como de recuperar ciertas técnicas, de pensar en las tecnologías que van empleando en los procesos de su trabajo, como tú comentabas, ese trabajo del señor que maneja esa máquina que va ordenando las pacas de paja. O sea, van sintiendo que hay una responsabilidad también por visibilizar el trabajo de esos grupos sociales, si quisiéramos decir, o técnicas del campo en ese caso, u otras. ¿Hay una reflexión sobre eso? A ver, es que la palabra responsabilidad pesa mucho. Y claro, yo suelo, como el titular para estas cosas, suelo decir es que la diferencia, por ejemplo, entre el arte y la arquitectura es la responsabilidad. La arquitectura tiene responsabilidad y el arte no. El arte es la disciplina de la irresponsabilidad, ¿no? Y dicho todo muy responsablemente. Exactamente. Y dicho todo de una forma que damos nuestra vida, ¿no? En nombre de eso, en nuestro tiempo.
nuestra vida. Pero, no sé, tengo duda de usar esa palabra, pero sí es cierto. Yo, por ejemplo, nunca escogería un aprendizaje o una forma de hacer o incluso un material por la significación que pueda tener. Pero es cierto que a veces la búsqueda precisa de lo que necesita un sitio me lleva a cosas que están efectivamente como asentadas en el lugar y a procesos de aprendizaje que se pueden leer como una reivindicación de cierta, no sé, artesanía, por ejemplo, ¿no? Ahora he hecho un proyecto que he estado un año entero aprendiendo a hacer cerámica en un sitio, en Valdizarbe, donde ya llevan 2 o 3 generaciones que nadie hace cerámica. Antes se hacía, hay una parcela allí que se llama tejería, donde sacaban el barro para hacer tejas, pero ya nadie conoce ese oficio, ¿no? Entonces, un poco el acto ha sido tratar de recuperar ese proceso, ¿no? Para lograr hacer una pieza, pues en muchos sentidos cotidiana o insignificante, como era un comal, que es una especie de vaso grande que aún se usa en México y que hay cantidad enorme de artesanos que lo hacen de una forma maravillosa. Y yo, después de un año aprendiendo, no he conseguido aún hacer el comal grande, o sea, ¿no? Y ahí, o sea, digamos que el tema se ha convertido, el aprendizaje se ha convertido el aprendizaje de un oficio se ha convertido en el tema. Pero yo creo que el peso está más en el aprendizaje que en la responsabilidad del oficio, porque ni siquiera existe el oficio ya aquí. O sea, ¿cómo voy a poner en valor algo que ya ha desaparecido? ¿No? Pero sí puedo poner en valor el aprendizaje. O sea, esta idea de cuando no sabes hacer algo y el peso que tiene también el hacer cosas. Otra vez, algo que veo en la exposición. O sea, que cada cambio de material es aprender cómo funciona ese material. O sea, el metal tiene unas condiciones, el papel tiene otras. Hay las piezas de papel que bonitas. O sea, el papel, claro, el papel se dobla así. Y entonces, si lo metes en la caja, aparece la ola, ¿no? Y si lo dejas caer, aparece la catenaria. Entonces, como toda esa fascinación, yo no creo... Bueno, no sé, eso Merche nos lo tendría que decir, pero yo no creo que... O sea, yo viendo eso, no veo vamos a decir, una intelectualización sobre el papel, significado del papel, sino veo la presentación de casi algo mágico, ¿no? Aquí está la curva que no habíais visto, aquí está el material que no lo habíais visto doblarse de esta forma tan hermosa, y si pongo uno seguido de otro aparece una ola. Entonces creo que hay más, o sea, me siento más identificado con esa forma de hacer que con la elección de un material que a priori tiene una carga de significado, aunque luego es evidente que la gente interpreta otras cosas y también me parece bien. O sea. Eso es, sí. Yo también estaba pensando en la carga que tiene cuando hablabas de lo cotidiano, esto quizá incluso de lo doméstico, de lo hogareño que vemos en muchas piezas de Merche, a mí me llevan hacia allí, ¿no? En los algodones, hay una cosa como de lo blandito, de lo suave. Pero bueno, como tenemos distintas interpretaciones, no sé, Charo, ¿cómo tú encontraste ese trabajo que se podría hablar un poco más de lo íntimo? Si tú viste esa línea, al contrario de lo que decía Alberto, ¿no? O sea, por ejemplo, esa de los algodones, ahora luego Merche nos lo aclara. ¿Crees que Merche seleccionó el algodón por su condición de metáfora de lo blando, vamos a decir? ¿O era algo que estaba ahí y fue capaz de transformarlo simplemente estaba ahí como pudo estar un palillo, una tiza u otra cosa? Yo creo que Merche trabaja de un modo muy intuitivo, pero sí que veo una constante a lo largo de muchas obras que tiene, que hay referencias al pelo, a la piel, al tacto, a las manos. Y entonces el algodón es un material que no sé si ella lo ha elegido, pero el material ha elegido a ella realmente. Es decir, es que justamente es ese material que está conectado con el tocar, con el acariciar, con el cuidar.
ese material que entras en contacto y casi no lo sientes porque es tan suave como la piel o nuestro cuerpo. Entonces, es decir, no está conceptualizado de esa manera, que a lo mejor nosotros nos da por conceptualizar, pero yo veo que hay unas constantes, sí. Es decir, que las cosas que aparentemente ocurren como por casualidad, como de manera contingente, hay una cosa que acaba siendo necesaria, que eso también doy vueltas un poquito en el texto del catálogo, que es algo que ocurre en el arte y me encanta. Es decir, es verdad que hay un primer encuentro con ese material, es contingente, pero luego, a ver, tú lo trabajas de tal modo que se convierte en algo que parece que se ha sabido el destino, el que te lo ha puesto delante, no sé. Y yo lo veo en la obra de Merche, porque también creo que toda su trayectoria es un poco así, cuando ella dice que se dedica al arte o que se vio dedicándose al arte y que fue algo que no lo decidió, sino que es como echarse al río. Eso es una frase que está recogida también. Entonces, algo que empezó siendo, bueno, como una casualidad, porque ella también parece que tanteó otras cosas previamente, pero de eso ha hecho una trayectoria de más de 40 años. Entonces, bueno. Es como que Merche entiende el material, ¿no? Sí. Y no solo entiende, sino que lo siente. Y es capaz y juega de con mostrándonos, juega con él y sí. nos dice, aquí está el algodón. Sí, eso es, también. Esto es algodón. O sea, lo muestra. Como su naturaleza. Sí, eso esto es papel, esto es sí, algodón. Sí. Y como la magia de eso, o la, no sé cómo decirlo, incluso la levedad de ese gesto, ¿no? De mostrar. Como el sisal. Sí, porque el sisal está tejido, vale, ahí hay más elaboración, pero luego el sisal cuando cae él solo y parece como que había que peinarlo para darle esa forma, etcétera, ahí el sisal se presenta a sí mismo, o algo así, ¿no? Sí, ahí están aludiendo un poco a la parte lúdica también de lo que se habla en la exposición y lo cotidiano, jugar con lo cotidiano, que finalmente también es el ejercicio que hace Miren, de ir componiendo, de pintar con materiales que parecen escultóricos, y lo que hace Alberto también es bastante lúdico y cuando le quita ese peso simbólico al material llama bastante la atención, porque podríamos pensar lo contrario, ¿no? Que elige ciertos materiales más que por su cualidad estética, por los símbolos, como trabajaste aquí, por ejemplo, en la Sierra del Perdón, con la tierra. Pensaríamos que hay un ejercicio de memoria, que sí que lo hay, pero también te dejas llevar bastante por la propia experiencia de ese encuentro, ¿no? Cuando te vas a México, lo que significa para ti y tu familia regresar. Cuéntanos un poquito también de cómo va avanzando ese proceso de trabajo, que tiene algo de juego y de azar, pero también hay una recuperación de la memoria, quizás no conceptualizada así desde el inicio. En mi caso, la concepción del proceso como juego es, o sea, parte irrenunciable, o sea, porque digamos que no soy una persona que sufre en el proceso, o sea, disfruto mucho del proceso. Entonces, a veces lo alargo hasta que alguien se puede poner nervioso porque ya llega la exposición y no, pero es un tema como de casi de egoísta, ¿no? De placer, de que no quiere soltar el proyecto aún, ¿no? Y en el caso claro, un juego tiene que tener reglas. Y entonces, que en mi caso, lo que he ido entendiendo en los proyectos es que unas reglas las puedo poner yo, pero otras no. Y eso hace que digamos que cualquier juego tenga potencialidad en sí mismo. O sea, no hay reglas malas, ¿no? No hay ni las que yo impongo ni las que me impone la sociedad. Entonces, dentro de simplemente son condiciones, ¿no? A veces pues, la condición es un material, o a veces, como en el caso de la Sierra del Perdón, era que querían transformar unos terrenos enormes en un parque solar, ¿no? Y entonces ahí la
digamos, las preguntas sobre qué es una montaña tenían justo relevancia para una reflexión social, ¿no? Justo el material. ¿Qué es el algodón, no? Pues normalmente los escultores, ese tema queda dentro del ámbito artístico, pero en este caso la reflexión sobre qué es la montaña, qué es una acumulación de tierra, ¿no? Que si es un puñado, pues tiene unas características, pero si sumas muchas, de repente adquiere una escala que puede convertirse en una montaña sagrada. Por ejemplo, como yo había conocido en México, que las montañas son sagradas y hay historias adheridas a ellas, y o sea, la religión aún está muy vinculada con el entorno. Entonces eso, justo la pregunta sobre la materialidad de la montaña, sobre qué es una montaña, se podía llevar incluso al debate público y político, y es lo que hicimos en esa obra, ¿no? Y de una manera como muy sencilla, todo el mundo de repente estaba en una conversación que en el fondo también era una conversación escultórica. ¿Qué acabado tiene que tener una montaña? O sea, ¿cuál es la materialidad de una montaña? ¿Está envuelta en placas solares? ¿Está envuelta en vegetación? ¿Está envuelta en recuerdos de las personas? ¿No? Ese es un debate sobre los objetos que están en esta exposición, pero también sobre... O sea, yo creo que no hay tantos saltos entre el mundo del arte y el mundo que está ahí fuera. Simplemente a veces es difícil entrar en la ola, en ese río, ¿no? Y ser capaz de meter la pregunta o decir este es el material o intervenir ahí en ese campo de fuerzas, pero es divertido. Uh-huh. Y esas reglas del juego, claro, muchas veces cuando estás trabajando con espacios públicos adquiere otra dimensión, pero también puede ser unas reglas del juego más personales, ¿no? Más en un proceso más íntimo de la construcción de la obra. Pienso en conversaciones que teníamos con Miren al respecto, que también ella se autoimponía muchas veces. Sí, yo me pongo... Lo que pasa es que yo me pongo... Lo primero, creo que hay que trabajar con el límite, que eso... O sea, yo me tengo que limitar a veces las opciones para llegar a resultados diferentes o sea, tengo que concretar para entonces como explorar las máximas posibilidades de eso, ¿no? Es como, entonces, normalmente sí, muchas veces me pongo límites que tienen que ver con lo material, por ejemplo. En esta obra voy a trabajar solo con esto que encuentro este día. En este momento voy a trabajar con esto que tengo aquí únicamente y no puedo salirme de aquí. Otras veces pues trabajo con cosas temporales, en plan de pues voy a trabajar únicamente lo que me dé tiempo a hacer en este momento, o bueno, ese tipo de cosas que sí, en el fondo son como normas que me pongo, sí, pero para salirme un poco de... O sea, como para forzarme a repensarme todo el rato, ¿no? Como... Sí, para eso yo creo. Sí. Y la huella que eso deja, esa regla del juego que a veces se puede ver fácilmente, ¿cómo manejan esa idea de dejar la huella? Que sea más o menos evidente ese procedimiento. Bueno, yo normalmente ese tipo de procedimientos o los menciono en el texto o cuando porque son cosas que realmente son como de mi proceso de creación, ¿no? Cuando estoy trabajando que para mí no es placentero, ¿eh? O sea, yo para mí, es mi lugar donde soy, ¿vale? La creación es mi lugar donde soy, pero no siempre es placentero. O sea, muchas veces es como un problema a resolver. Lo que hay es como tensión, y una tensión con la que me siento viva y me siento que es mi único espacio de autonomía real, ¿no? Que en la vida realmente decido casi muy pocas cosas y realmente ahí es donde yo decido todo. A veces decido ponerme normas, muy pocas veces me las salto, pero alguna vez también, las propias normas que me he puesto. Pero bueno, sí, es como el lugar donde soy, ¿no? Pero sí, placentero yo no lo diría, la verdad. O sea, placentero a veces sí, pero me causa tensión. Yo creo que el concepto, que la idea de juego de Merche está más vinculada con Alberto. Creo que, cuando estábamos preparando la mesa, Natalia y yo preparando la mesa, pensábamos en ti con esta idea de juego. Porque a ti sí se te nota que juegas y que disfrutas. Y Merche siempre indica que ella disfruta
Que en ese proceso que es jugar, o en ese juego que es proceso de hacer la escultura, y que ella disfruta y así lo manifiesta. Y que si no pasara eso, pues dejaría de hacerlo, sí. Pero yo veo que en Merche, digamos, esas reglas de juego no están explicitadas, es decir, no hay unas reglas de juego previas como explicitadas textualmente o algo así, sino me causó, cuando ella me hablaba de todo esto, claro, esas reglas de juego es como yo las podría haber entendido, unas reglas de juego como externas, ¿no? Yo me pongo estos límites, pero explicito estos límites. Entonces, cuando ella me hablaba, yo veía que ella no se atenía a esos exactamente, sino que su juego era otro. Y entonces, este ha sido el apartado que, digamos, más difícil de contar para mí, incluso en el texto del catálogo. Y es porque ella, y claro, por eso traigo a colación Heidegger, que habla del jugar y del habitar, pero simplemente para la noción de que ella establece las reglas del juego jugando, o sea, juega en tanto que al tiempo que juega. Y para mí eso explica más como su modo de jugar, que es un modo de habitar realmente, que creo que está relacionado también en tu caso, Alberto. O sea, relacionar el juego con algo que tiene que ver como con el habitar, con hacerse un hueco, con hacerse un lugar, que también está relacionado con lo que tú has dicho, Miren, ¿no? De que es tu lugar, el único lugar en el que te sientes que tienes autonomía. Cuando Merche dice yo me acomodo al hueco, yo creo que está hablando de eso realmente también, es otro modo de decirlo, de conjugar esa idea de que tú te haces como tu propio lugar, ¿no? A través del trabajo en escultura. O sea, con el texto de Construir y habitar de Heidegger, yo creo que es de Cortázar, o sea, igual es del mismo Heidegger, que explica la idea de una especie... Ahí va. Perdón. Sí, estaba diciendo que sí, pero es para Internet, es para Internet. Decía que del texto de Construir y habitar de Heidegger hay una explicación, yo creo que es de Cortázar, que un puente es una persona cruzando un puente, ¿no? O sea, es el acto de atravesar el puente el que hace el puente. El que hace el puente, sí. Exactamente. Entonces, dentro de eso cabe una especie de definición de qué es un humano. Pues un humano sería un mono jugando, ¿no? O un mono haciendo, tejiendo, o un mono... Y yo creo que esa es una definición del hacer que hace humanidad. Y me parece una idea que está muy vinculada con jugar, pero un jugar que puede hacer puentes, o sea, un jugar que es muy humano, que nos separa también que es artístico, ¿no? Creo que esa era un poco lo que Heidegger trata realmente. Sí, claro. Sí, él tiene, yo no soy experto en Heidegger, pero define como lo de si algo, una materia es cosa, útil u obra, ¿no? Una cosa sería un trozo de barro, ¿no? Un útil es un martillo, y una obra, que se refiere en concreto a las obras de arte, es como aquello que revela la pregunta, ¿no? Le da como esa categoría. Y bueno, o sea, no sé, sirve para explicar cosas. Esas tres categorías. Bueno, yo no puedo dejar de pensar en cómo se traduce eso al espacio museográfico, en este caso, y creo que ahí también está el desafío, que los artistas hay quienes lo tienen más presente u otros no, pero la comisaría sí que ha tenido que pensar en la circulación de las personas, en las alturas, porque es muy dinámica también la exposición, el juego de la mirada, ¿no? Como va en zigzag casi por las obras de Merche, va elevándose, luego pasa al suelo, ese acercamiento, esa distancia. Y qué tan conscientes son esos juegos a la hora de compartirlo, digamos, de socializar el trabajo con los públicos, con las audiencias, en los tres casos. Si podemos comentar un poco a modo de ir cerrando para también abrir la conversación al público, y ya que está Merche aquí también nos puede compartir
parte de sus comentarios. Pues la exposición ha sido un juego espacial provocado porque me interesaba, es decir, que no todas las obras, o sea, no organizar la exposición de manera homogénea en el espacio, sino mediante agrupaciones y en algunos casos como variando las obras en altura respecto de lo que es la altura de los ojos, pero sin perder como la relación próxima con las esculturas. Y luego esto de la altura y la caída o el suelo, pues es algo que espacialmente tiene para mí como mucha significación, cosa que yo te conocí alguna de las obras, ascensión y caída, de no sé qué era, de una piedra. Yo me quedé con la ascensión y caída, pues eso me resonó. Y entonces yo, sí, los espacios en vertical, o sea, exponer y colocar las obras, los espacios en vertical me es algo que me gusta mucho, que creo que, bueno, que también tiene una significación para la escultura o el espacio o una exposición. ¿Tú, Alberto? Bueno, yo casi prefiero hablar de la exposición porque, a ver, yo creo que está muy bien la exposición que habéis hecho aquí, ¿no? O sea, en concreto, las dos partes, tanto la obra de Merche como el comisariado de Charo, o sea, la selección, está muy bien. Y al final lo que le pides a una exposición es, digamos, o sea, el arte es comunicación también y tiene que ser evidente. Y en esta exposición entras y enseguida entiendes. O sea, entiendes qué está pasando en cada obra, qué está buscando, reconoce los objetos, está lleno estamos llenos de elementos para entender esa exposición, aunque sea abstracta, ¿no? Que es una cosa. Y luego, aquí yo creo que en este caso la institución, que es el Museo de Navarra, hace una labor que también hay que subrayar, que es poner en el pedestal, porque al final el museo es un pedestal para una escultura, es señalar, aquí hay un artista, ¿no? Como aquí hay un monument, aquí hay un monument, pues aquí hay un artista. Y yo me alegro que le hayan puesto sobre esta exposición a Merche y cuidada tanto como lo ha hecho Charo. No sé, yo la llevaba al Reina Sofía ahora esta exposición. ¿No? Pues sí. O sea, ¿de verdad hay tantos artistas así de este nivel en España? Me pregunto en voz alta. Desde luego, en Navarra no muchos. Y ahora que está tan de moda redescubrir cosas y esto, pues aquí hay un... Pero bueno, si no pasa, no pasa, porque ya, o sea... No, o sea, yo creo que Merche disfruta, se ve y esto, pero es bonito también el reconocimiento, ¿no? Y que ahora venga al Museo de Navarra a decir, mira, una escultora. Así que nada, felicidades. Sí, gracias, Alberto. Gracias. Un regalo, ¿verdad? La ventana se abre mucho más que en una galería. Claro. Esto tiene acceso toda la gente que quiere. Entra en la página del museo y en esa página ve cosas. La gente que ha venido, mucha de la gente que ha venido a ver la obra es porque había mirado y había dicho, anda, pues puede ser interesante, pues puede ser interesante esto. Luego quería decirte una cosa, lo de los algodones fue pura casualidad, porque yo tenía esas cajitas y esas cuadrículas y empecé metiendo tizas, y las tizas son muy vastas y... Empezamos a no ser tan casualidad, pero bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que la tiza lo que hace es que el hueco se adapte a ella, pero yo quería que el material se adaptara al hueco. Eso es. Y un día fui a la dentista y me metió esos algodones aquí y pensé, esto me puede servir. Porque estás todo el rato relacionando algo con algo práctico, porque hay cosas que se ven que son utilitarias, ¿no? Entonces cogí aquello, probé y dije, por supuesto que me sirve. De la misma forma que hay otras obras de esas que tienen una superficie plana, Josecho suele
él es el que acarrea cosas, y entonces me dice, oye, Merche, ¿esto te servirá para algo? Y digo, bueno, déjalo ahí. Y al final, claro que sirvió, porque justo entraba en la cuadrícula. Se ve más plana, porque hay otra que tiene así como unas cositas redonditas, y es de los oídos y de lo que nos metemos para limpiar los oídos. O sea, yo en cada objeto que veo, algunas veces lo compro porque me ha gustado y lo dejo aparcado. Y luego un día digo, voy a sacarlo a ver qué puedo hacer con esto. En el proceso me divierto, como dice Charo, y si no me divertiría no lo haría. Eso lo tengo clarísimo. Porque para aburrirme ya me aburro con otras cosas. Eso es, más o menos. Bueno, ahí está estableciendo de nuevo como relación con lo cotidiano, pero además le está dando este vínculo al cuerpo como centralidad, que también me parece que está presente en los trabajos tanto del comisariado que comentábamos, esta circulación, la mirada, y la escala humana, un poco, que es la medida de todas las cosas en estos trabajos que hemos visto, cómo el cuerpo se vuelve central en la experiencia, ¿no? Una experiencia individual o colectiva, pero son los cuerpos los que están aquí presentes, con esta visión también del ecosistema, de lo que tú planteabas, Miren, de hacer con lo que se tiene, de ponerme un límite, de considerar que los recursos son limitados también, y ahí sí que hay una responsabilidad, ¿no? De dejar de producir y de contaminar también. Entonces, no sé, por mi parte yo creo que ya vamos cerrando. Nuestra conversación aquí se abre al público si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario. Aquí tenemos a 3 artistas, 4, junto con Merche y Charo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Queda solo una semana para visitar la exposición. Así que tenemos aquí al artista, si alguien quiere comentar algo. ¿No? Ya están con mucha claridad y muchas imágenes en la cabeza también. Bueno, agradecemos entonces la participación en el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido y haber compartido aquí con 4 artistas y su particular mirada sobre la escultura y el espacio. Muchas gracias.